viendo, hay cosas de este apartado que ustedes van a retomar en otras materias, ¿sí? Sobre todo en psicopatología, etc. Acá nosotros no nos metemos por ahí, ¿no? No nos metemos por ahí, pero Freud va a distinguir, va a entrar como en esa distinción entre la esquizofrenia, como un modo particular de la psicosis, y las neurosis, como las podríamos nombrar de modo general, o las psiconeurosis de transferencia, como le dice, ¿no? Pero bueno, más allá de esa cuestión de la esquizofrenia, etcétera, etcétera, después ustedes leen todo, ¿sí? Yo voy a señalar algo, vamos a leer un poquito, pero después digo por qué leemos lo que leemos, o qué nos interesa sobre todo. Ya dije con la dificultad que tiene. Pasamos a la página 197. Después ustedes completan toda la lectura. Porque ahí tomo un par de ejemplos de psicosis, de esquizofrenia en particular. Después a eso, insisto, lo van a poder retomar en otras materias. Bueno, les queda la tarea de leer un poco por su cuenta estos temas. Perdón, denme 30 segundos. Estoy con el recuperatorio también. Bueno, perdón, pero no sé si hay gente que estaba rindiendo el recuperatorio. Ya, tengo ya las respuestas, entiendo que ya han entregado y estoy cerrando el formulario, por eso, digamos, bueno, lo tengo ahí. No sé si hay alguien de los que estaba rindiendo presente. Bueno, simplemente quería cerrar el formulario. Bueno, ahora sí entonces. Leemos un poquito, página 197, el párrafo que comienza completo ahí. Vamos a leer un poquito, a ver, después trato de pasar en limpio por qué leemos esta parte. Si nos preguntamos qué es lo que confiere, ¿sí? ¿Se ubican dónde ando? ¿Se ubican? ¿No? En el medio, sí. Después del, o sea, el párrafo que comienza completo ahí, ¿verdad? Si nos preguntamos qué es lo que confiere la formación sustitutiva y el síntoma de la esquizofrenia, su carácter extraño, caemos finalmente en la cuenta de que es el predominio de la referencia a la palabra sobre la referencia a la cosa. Vale. Y ahora acá está retomando un poco los ejemplos que trae de los renglones de las páginas anteriores. Por eso hay cosas que nos van a quedar como sueltas, ¿no? Dice, entre el apretarse un comedón, grano, no sé cómo decirlo, ¿no? Entre el apretarse un comedón y una eyaculación del pene, hay escasísima semejanza en la cosa misma. Y ella es todavía menor entre los innumerables y apenas marcados poros de la piel y la vagina. Pero en el primer caso las dos veces salta algo y para el segundo vale al pie de la letra la frase cínica, un agujero es un agujero. El sustituto fue prescripto por la semejanza de la expresión lingüística, no por el parecido de la cosa designada. Toda vez que ambas, palabra y cosa, no coinciden, la formación sustitutiva de la esquizofrenia diverge de la que se presenta en el caso de las neurosis de transferencia, ¿no? Palabra y cosa. Ya nos está dando una pista, ya vamos a ver, a tratar de traducir. Reunamos esta intelección con el supuesto según el cual en la esquizofrenia, perdón, en la esquizofrenia son resignadas las investiduras de objeto, ¿no? Acá Freud está como retomando una idea que viene de las páginas anteriores. Tendríamos que modificarlo ahora. La investidura de las representaciones palabras de los objetos se mantiene. La investidura de las representaciones palabras de los objetos se mantiene. Lo que pudimos llamar la representación objeto consciente se nos descompone ahora en la representación palabra y en la representación cosa, que consiste
en la investidura, sino de la imagen mnémica, directa de la cosa, al menos de huellas mnémicas más distanciadas derivadas de ella. De golpe, nos interesa sobre todo esta parte, fíjense cómo sigue, dice, de golpe queremos saber ahora dónde reside la diferencia entre una representación consciente y una inconsciente. Queremos saber ahora dónde reside la diferencia entre una representación consciente y una inconsciente. Ellas no son, como creíamos, diversas transcripciones del mismo contenido en lugares psíquicos diferentes. La respuesta a la pregunta que señalamos al inicio, ¿se acuerdan? No se trata de una transcripción, eso ya lo habíamos visto. Ni de diversos estados funcionales de investidura en el mismo lugar. Es decir, hay otro modo de responder a qué sistema pertenece un contenido, si pertenece a un sistema o al otro. Sino que la representación consciente o preconsciente, podríamos decir preconsciente o consciente, abarca la representación cosa más la correspondiente representación palabra. Y la inconsciente es la representación cosa sola. El sistema inconsciente contiene las investiduras de cosas de los objetos, que son las investiduras de objetos primeras y genuinas. El sistema preconsciente nace cuando esa representación cosa es sobreinvestida por el enlace con las representaciones palabras que le corresponden. Bueno, todo este rodeo que dijimos, sobre todo nos interesa trazar esta distinción entre representación cosa y representación palabra. En el sistema inconsciente hay representación cosa, y en el sistema preconsciente consciente hay, además de representación cosa, representación palabra adherida a esa representación cosa. ¿Sí? Por la característica misma de cada sistema, digamos. Por eso le confiere las características o el funcionamiento a cada sistema. Si bien esto, digamos, tiene un grado de complejidad, cada vez se va complicando, complejizando cada vez más, insisto, son cosas que van a retomar, sobre todo lo de la esquizofrenia, qué sé yo. Hay algo de esto que lo van a retomar con la escuela francesa, Lacan, el significante, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter por ahí, porque excede el marco de esta materia. Sí que podamos trazar esta distinción, al menos de modo grosero, que en el inconsciente hay representación cosa, y en el preconsciente representación cosa y representación palabra. Hay una ligazón entre la representación palabra y la representación cosa. ¿Sí? Por eso, en el inconsciente, libre movilidad de las cargas, ¿no? Y en el preconsciente hay cierta estabilidad de esas ligazones. Claro, es como el funcionamiento de cada sistema. Un poco tiene que ver con ese funcionamiento o el modo de explicar algo de eso. Yo insisto con al menos una aproximación general de esto. Yo acá estoy buscando para ver si a lo mejor es mínima la definición, pero fíjense, estoy en el diccionario, después ustedes lo pueden buscar ahí, pero en el diccionario la definición de representación de cosa o representación cosa, representación de palabra o representación palabra. Y la definición que aparece ahí es términos utilizados por Freud en sus textos metapsicológicos, es decir, lo que estamos abordando ahora, para distinguir dos tipos de representaciones, ¿no? Dos tipos de representaciones. Uno, esencialmente visual, que deriva de la cosa, ¿no? Representación cosa. Y otro, esencialmente acústico, representación palabra, que deriva de la palabra. Esta distinción tiene para él un alcance metapsicológico, caracterizándose el sistema preconsciente-consciente por la ligazón, ¿no? Hay una vinculación, una ligazón, una conexión de la representación de cosa a la representación de palabra correspondiente, a diferencia del sistema inconsciente que solo comprende representaciones de cosa. Solo comprende representaciones de cosa, ¿no? Bueno, de modo general, al menos, queda más o menos establecida esa distinción y ahí es donde Freud da como una nueva posible respuesta de cuando un contenido pertenece a un sistema o a otro. Si hay solo representación cosa, pertenece al sistema inconsciente. Si a esa representación de cosa se le adhiere, se produce esta ligazón con la representación palabra, pertenece al sistema preconsciente-consciente. ¿Sí?
Desde el punto de vista tópico se puede distinguir como claramente, de alguna manera. Este no sé si es, pero al menos para tratar de tener como otro asidero, no sé si es el mejor ejemplo, pero ¿recuerdan Saussure cuando habla del signo lingüístico? Después Lacan a esto lo va a trabajar de otra manera, pero acá al menos a nosotros nos interesa, vieron que habla del significado y del significante. Y hacia arriba un esquemito, un grafiquito de un árbol, por ejemplo, y abajo pone la palabra árbol, ¿no? Representación de cosa y adherida a esa representación de cosa la representación palabra. Ese sería un poco el ejemplo medio grosero que a lo mejor nos permite entender algo de esto. Yo lo pienso más en el término de interpretación de los sueños también. Te escucho bajo, ¿eh? Que yo lo estaba pensando en relación al sueño, digamos. A ver. Digamos, cómo toma, digamos, el resto diurno como una representación cosa y palabra, digamos, que es necesario para poder enlazar un poco de aquello de lo que viene del inconsciente, que es la cosa. Sí, en ese sentido sí, por ahí algo de lo que vos habías señalado hoy, ahí sí se puede pensar quizá esta idea del camino regrediente y de la regresión formal que tiene que ver con reemplazar modos más actuales de expresión por modos arcaicos, pasar de la representación palabra, no dado la cosa, a la representación cosa, ¿no? Ahí sí tiene que ver con este camino regrediente, ¿no? Lo que nosotros con representación cosa tenemos que decir es mucho más complejo que decirlo con representación palabra. Contamos con esta herramienta que nos permite, bueno, no sé, de alguna manera algo un poco más elaborado, más complejo. ¿Sí? Al menos de modo general, ¿se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bueno. A ustedes les queda la tarea de leer el texto completo. Vamos a señalar, al menos como para introducirnos ya, porque venimos dándole tanta vuelta, tanto rodeo al texto de la represión, por lo menos señalar algunas cositas y la clase que viene lo terminamos, ¿sí? Vamos a señalar un par de cosas. Pasamos entonces ahora sí a la represión, al texto La represión. Fíjense cómo arranca. ¿Ven la página? 141. Dice: puede ser el destino de una moción pulsional chocar con resistencia que quieran hacerla inoperante. ¿De dónde viene esto? De pulsiones y destinos de pulsión. Freud en Pulsión y sus destinos nombra los destinos de la pulsión, después esto lo vamos a trabajar. Uno de esos destinos es la represión. Acá está retomando eso. Puede ser el destino de una emoción pulsional chocar con resistencias que quieran hacerla inoperante, inactivarla. Bajo condiciones, a cuyo estudio más atento pasaremos enseguida, entran entonces en el estado de la represión. La defensa que actúa sobre esa emoción pulsional es la represión, para tratar de hacerla inoperante. Si se tratase del efecto de un estímulo exterior, es evidente que la huida sería el medio apropiado, ¿no? Si viene algo de afuera, yo puedo huir. A esta argumentación también la vamos a retomar en pulsiones. En el caso de la pulsión, de nada vale la huida. Yo no puedo huir de una pulsión, pues el yo no puede escapar de sí mismo. La pulsión, que proviene de adentro, no puede huir. Algo que viene de afuera, sí. Qué sé yo, estamos en clase, suponiendo que estamos de modo presencial, en el aula, en la escuela normal, y de repente entra, qué sé yo, no sé qué, un león al aula. Sería raro, pero bueno, supongamos que se pierde algún león por ahí. Salimos corriendo todos, la huida, en el mejor de los casos sería la mejor respuesta. Algunos correrán con mejor suerte que otra, qué sé yo. Pero bueno, podemos huir. De la pulsión no podemos huir. Insisto, es una argumentación que viene del texto Pulsiones y sus destinos, ya lo vamos a retomar. Más tarde, sigo ahí donde quedé, ¿no? Más tarde, en algún momento, se encontrará en la desestimación por el juicio adverso, un buen recurso contra la emoción pulsional. Una etapa previa al juicio adverso es la represión. Salteo el párrafo siguiente. La posibilidad de una represión no es fácil de deducir en la teoría. La pregunta de Freud es: ¿por qué una emoción pulsional habría de ser víctima de semejante destino? ¿Por qué una emoción pulsional tendría que ser reprimida? Para ello, evidentemente, debería
debe llenarse la condición de que el logro de la meta pulsional depare displacer en lugar de placer. A esto nos faltan algunos elementos, pero por ahí, a esto seguramente ya lo han venido trabajando. ¿Cuál es la meta de toda pulsión? La satisfacción. La satisfacción. Entonces la pregunta es, ¿cómo sería posible que una pulsión genere displacer y no placer si la meta de la pulsión es la satisfacción? Bueno, ¿cómo? Dale. Entonces, Freud se hace esa pregunta. Ahora vamos a ver, página siguiente, qué es lo que, ¿no? Para ello, evidentemente, debe llenarse la condición de que el logro de la meta pulsional depare displacer en lugar de placer. Pero en este caso no se concibe bien. Pulsiones así no existen. Una satisfacción pulsional es siempre placentera. Una emoción pulsional siempre placentera. En el sentido de que la meta es la satisfacción, placer, satisfacción, descarga de la atención, término económico. Ahora, por el lado del contenido, ahí abre un pequeño paréntesis que tiene que ver con lo que vamos a leer en el párrafo siguiente. Suponiendo que, yo acá me adelanto un poquito, pero suponiendo que estamos con el complejo de Edipo. En el complejo de Edipo, los deseos que se ponen en juego son incesto y parricidio. Esos contenidos, si bien en sí mismo como emoción pulsional, dice Freud, son placenteros, llevarlos a cabo serían displacenteros por el contenido, ¿no? Es decir, la represión va a recaer sobre mociones pulsionales de actos que están prohibidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Se entiende en ese sentido? Si se lleva a cabo, se ejecuta esa acción que si bien en sí misma es placentera, llevarla a cabo por el contenido, porque viene de la mano de algo no permitido, de algo prohibido, sería displacentero. Sí, ahí dice, porque es satisfactorio para un sistema y no para el otro. Efectivamente, esto, con sueños, ¿se acuerdan que ya lo veníamos viendo, ¿no? Lo que podía ser placentero para un sistema, no lo es para el otro. Justamente ahí es donde aparece el conflicto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos tratando de señalar? Sí, fíjense, página siguiente, 142. El segundo párrafo, que está completo, ¿no? Atengamos, no, preferentemente, ¿sí? Va a retomar un poco esto. Dice, atengamos, no, preferentemente a la experiencia clínica, tal como nos la brinda la práctica psicoanalítica. Aprendemos entonces que la satisfacción de la pulsión sometida a la represión sería sin duda posible y siempre placentera en sí misma, en el sentido de que produce la descarga, ¿no? Placentera en ese sentido. Pero sería inconciliable con otras exigencias y designios, es decir, es el intento de llevar a cabo una acción que no está permitida, que está prohibida, o que genera conflicto, ¿no? Incesto, por ejemplo, ¿sí? Por tanto, produciría placer